¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Verdades Divinas. Les saludamos el doctor Salvador Tomasini. Hola, amigos. Alejandro Carrega. Hola, buenas noches. Y su servidora Alejandra López. Bien, empezamos las preguntas, doctor. Empezamos. Dice, en el Nuevo Testamento se dice que hay profetas, maestros y evangelizadores ungidos por el Espíritu Santo. En la divina voluntad también hay grados de conocimientos y formaciones. Bueno, en la divina voluntad hay grados de conocimiento, sí. O sea, cada persona tendrá que una penetración distinta, un acervo de conocimiento diferente, pero eso está de acuerdo a la disposición de la criatura. O sea, qué tanto se adentre, qué tanto le interese y todo. En cuanto a funciones, o sea, de profetas o anunciadores o algo así, en definitiva, Jesús nos dice lo siguiente, nos dice, en mi voluntad no hay caminos, en mi voluntad no hay llaves, no hay nada para entrar, o sea, así como algo ya preestablecido. Así que no, eso no. Y luego dice, no hay maestros. No hay guías. ¿Y eso por qué? Y dice, porque nadie conoce el mar inmenso de mi voluntad. O sea, en la santidad humana, bueno, tenemos conocimiento hasta donde entendemos de lo que es la práctica de las virtudes. Y bueno, la práctica de las virtudes puede ir aumentando, pero nunca llegará a una plenitud total. ¿Por qué? Porque la virtud completa es la vida misma de Jesús. De Él parten las virtudes. En Él no son prácticamente virtudes, sino atributos divinos. Por lo tanto, la santidad humana no alcanzará nunca, pero es imitación, es forzar a ir entrando cada vez más en este ambiente. Por lo tanto, sí puede haber guías. O sea, cualquier persona que tenga un don, el don de discernimiento de espíritu, el don de consejo, en fin, y que conozca, puede guiar a alguien en ese camino de santidad humana. En la santidad divina no, primero porque nadie conoce ese mar inmenso de la voluntad divina. Entonces, no es posible guiar a alguien cuando yo no conozco. Yo no puedo guiar, así que no habrá nunca alguien que nos pueda guiar. Jesús mismo dice que Él se reserva, o sea, el trabajo de guiar a las personas, será Él. En otras ocasiones nos dice que su voluntad guiará a la criatura. Su mamá, o sea, la Virgen, es poseedora. Es la máxima poseedora del reino de la divina voluntad en cuanto a criatura creada se refiere. Nadie podrá acceder más allá de lo que la Virgen tuvo. La siguiente sería Luisa. Luisa es la que más conoce, la que más vivió, la que más abarcó en una criatura salida de pecado original. Lógico, se quedó antes de la Virgen porque la Virgen nunca estuvo manchada por el pecado original. Pero de ahí en adelante, o sea, todos los demás tendremos de acuerdo a nuestra disposición, o sea, lo que yo me disponga a vivir, a conocer, a renunciar, en fin, será el grado de conocimiento. Pero de los demás oficios, sí, definitivamente no. Habrá anunciadores de la divina voluntad, eso sí. Habrá personas que anuncien que existe, que manifiesten hasta donde ellos hayan entendido, pero nunca se podrá decir o guiar a otra alma en este camino, porque son santidades distintas. Cada alma, cada criatura será diferente. Y eso también Jesús lo dice. O sea, en una ocasión Luisa le dice, oye, qué bello será cuando el reino de tu voluntad se establezca en la tierra,
porque todos serán iguales, divinos. Y le dice Jesús, no, te equivocas. O sea, la diversidad, en la diversidad es donde se ve la magnitud, el poder de Dios. Todos serán divinos, sí, pero todos diferentes. Entonces, ¿cómo conocer cuál es el carisma, cuál es la aptitud, cuál es lo que Dios quiere vivir de Él en cada persona? Solamente Él lo puede saber. Nadie más, así que no hay ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, grados de conocimiento, sí, de acuerdo a la persona, que tanto se disponga, que tanto avance. Grado de, ¿cómo diríamos?, de perfección, bueno, va junto con pegado con el resto. Anunciadores habrá y habrá muchos, pero que dirijan, no. Que haya nuevas revelaciones sobre la divina voluntad, negado. Eso Jesús se lo dice a Luisa. Luisa se queja de que tanto que le ha dado a ella y le dice, ¿qué tanto más hablarás de tu voluntad ahora que yo me muera? Y Jesús le dice, no, todo el conocimiento necesario para que la criatura entre a vivir en la divina voluntad está en ti. No diré nada más. Así que no habrá nuevas revelaciones, ya no está la promesa de aquella de la última cena de todavía tengo mucho que decirles. Aquí ya lo dijo todo. Correcto. Doctor, me encontré por ahí un artículo que decía que no se podía difundir los escritos o que había varias versiones o malas traducciones. ¿Qué creemos? ¿Qué creemos? Hay una tendencia a acotar el conocimiento de la divina voluntad. Y esto llevado a cabo por las mismas personas que tienen el conocimiento de la divina voluntad. En un principio se puso un tope, o sea, se decía que no se podía leer, que nada más se podía leer hasta el libro 19, ya cuando fueron muy magnánimos. Pero esto va total y absolutamente en contra de la voluntad de Jesús. Jesús en los escritos ansía que esto se difunda rápidamente, que esto salga a la luz, o sea, y lo está continuamente diciendo. En alguna ocasión, o sea, cuando muere San Aníbal en María de Francia, o sea, él se había llevado los escritos de Luisa a su orden, o sea, una orden de sacerdotes que había fundado, los rogacionistas, y entonces ellos tienen los escritos de Luisa. Bueno, San Aníbal se los había llevado para editarlos. Los sacerdotes, después de la muerte de él, no se ocupan de los escritos, simplemente los tienen como un recuerdo de su padre fundador, que ni eran del padre fundador ni era nada, simplemente se había interesado en ellos, pero ellos se los quedan como un recuerdo de su padre fundador. Entonces, o sea, Jesús se queja amargamente de eso y dice que por motivos triviales, por temores, por mil cosas, no quisieron difundirlos. Y dice, buscaré a otras personas que tengan estos escritos, o sea, que los tengan en consideración más allá incluso de su propia vida, para que sean ellos los que lo publiquen. Entonces, esto es total y absolutamente cuestión personal de las personas que tuvieron los escritos en primer lugar. Que no se pueden leer porque no tienen ni Lobster e imprimatur. Recordemos que Paulo VI, o sea, el Papa, derogó el decreto de que no se podían leer cosas prohibidas por la Iglesia. Así que eso ya no existe. ¿Qué más podríamos decir de eso? O sea, simplemente es a leer, o sea, no hay problema. En 2015 se hizo un congreso sobre Luisa Picarretta allá en Italia,
donde Monseñor Piqueri, que era el encargado en ese momento de la causa y el arzobispo de esa zona, él exhorta a leer y dice algo muy curioso, dice, todas las traducciones que hay están al 99% de certeza. O sea, no hay tantos errores, no hay tantas distorsiones. Así que exhorta a las personas a leer. Igualmente exhorta a los obispos de todo el mundo a acoger a los grupos de la Divina Voluntad, porque él tiene la certeza de que esto es el futuro, que esto es de Jesús y que no hay ningún problema con leerlo. Ahora, si yo en este momento tomo como cierto esto que dicen algunas personas, bueno, es decisión mía, o sea, yo decido si lo leo o no lo leo. Pero por favor, no existen prohibiciones francas, legales. Así que está abierto y según Monseñor Piqueri, o sea, las traducciones que existen están al 99% de certeza, o sea que no hay tales distorsiones. Dice, Jesús nos sana a través de la divina voluntad, y si nos sana todo. Nos sana todo. No, nada más la mitad. No. Bueno, esto de nos sana, a ver, primero empecemos a entender, vamos a limitar la parte material de la parte espiritual. La parte material, o sea, sería nuestra naturaleza física, probablemente nuestras enfermedades no nos las sane. Sabemos por palabra de él también que cuando se establezca el reino de la divina voluntad ya establecido en toda la humanidad, incluso el cuerpo tendrá sus beneficios, pero será hasta entonces. ¿Nos sana espiritualmente? Por supuesto que sí, porque esto no es tanto sanación, o sea, porque sanar es curar algo que está enfermo, pero ese algo queda en la persona. En la divina voluntad, o sea, lo que pasa es que en la voluntad humana tiene que deshacerse de todo lo que le corresponde como atributos para poder obrar. Ya hemos hablado que los atributos del ser humano son las miserias y las virtudes. Las miserias, cuando las usamos, cuando las tomamos como alimento, esas miserias se convierten en pecados, en vicios. Pero si esas miserias las usamos, o sea, las vencemos por amor a Dios, tratando de acercarnos a Él, entonces se convierten en virtudes. Por lo tanto, tanto la miseria como la virtud le pertenecen a la voluntad humana. Y Jesús nos pide que renunciemos a todo lo nuestro. O sea, no usar ni nuestras miserias ni nuestras virtudes para poder quedar totalmente en la nada, que eso es lo que nos pide desde el principio, para que Él pueda depositar todo lo suyo en nuestra voluntad y ahora nuestra voluntad actúe con lo divino, ya no con lo humano. Por lo tanto, no es que sane el pecado, no es que sane el vicio, es que nos lo quita, bueno, nos lo quitamos nosotros renunciando por amor, por esta entrega, por ese querer vivir en la divina voluntad y con la ayuda de ella para poder tener en nosotros todos los atributos divinos. Por lo tanto, ya no tengo miserias, o sea, en el sentido de practicarlas, sino ahora lo que tengo son atributos divinos. No tengo ya esa enfermedad o ese vicio. No sé si queda
Sí, de alguna manera tenemos que ser sanados por dentro y por fuera, ¿no? Para que sea una integración, que esté la persona, el alma sanada. Sí, pero vuelvo a repetir, yo no digo que sea sanación, sino es extirpar. Es como en medicina. O sea, yo tengo un tumor, ¿sí? Sanar ese tumor sería desaparecerlo. Ahora, si yo entro quirúrgicamente, quito el tumor, eso no es sanación, eso se extirpó el mal. No sé si queda claro. Entonces, aquí se extirpa la parte dañina, la parte enferma, y no es que se extirpe por otro, sino es uno mismo que tiene que llegar a su nada. Si nos fijamos en los escritos de Luisa, no llega Jesús y le dice, te voy a reducir a tu nada. ¿Qué le dice? Que ella se reduzca a su nada. Tienes que llegar a tu nada. O sea, no es él como cirujano que llega y extirpa, sino es la criatura que tiene que renunciar a lo propio y para que sea un acto voluntario. Y ahora la divina voluntad llega y deposita todo lo suyo en mi voluntad para que sea mi voluntad la que actúe con las cosas divinas. ¿También debe haber disposición del alma? Por supuesto. O sea, la criatura al estar llegando a su nada es que ya está dispuesta a... Es más, Jesús define la disposición como la voluntad firme de no volver a usar lo propio. Entonces, cuando yo digo estoy dispuesto, es que mi voluntad ya dijo, no quiero usar lo mío. Sí, por ejemplo, en una lectura dice Jesús que Él pone guardias para que no regresemos a los actos humanos. Así es. Entonces yo digo, por ejemplo, si yo era muy goloso, que comía muchos postres, todo eso, entonces a mí un guardia que me puso es unas agruras muy fuertes, que dije ya no como esos postres porque me duran mucho las agruras. Entonces está esa enfermedad, digamos, esa agrura. Pero si se me quita lo goloso, pues ya no tiene por qué poner ese guardia de la agrura y pues sí la podría quitar. ¿Y qué tal si te quita el guardia y vuelves a ser goloso sin pues guardia? Me vuelve a poner otro. Me pone dos. Así es. No, pero está bien. Son cosas que Jesús nos va poniendo, va disponiendo para irnos ayudando a ir entendiendo esto, ¿no? Sí, me refiero a que si a lo mejor hay algún mal, pues que ya no tiene el objetivo principal por el que había aparecido, pues ya también desaparecería. Así es. Bien. Leyendo a María Valtorta, ¿la Virgen no sabía lo de la traición de Judas en el Getsemaní? O sea, la Virgen tiene como un don, por vivir en la divina voluntad, tiene el don de la sabiduría infusa. Y ese don de la sabiduría infusa es el conocer, o sea, todas las cosas que están sujetas en el querer divino, en el acto único de Dios. Por lo tanto, o sea, María sabía eso, claro, igual que Jesús. Sabían que Judas era el que lo iba a traicionar. Aquí el punto es que en la vida, ya en lo normal, en su vida habitual, ellos tenían que actuar, pero conforme a la situación como se iba desarrollando. O sea, por eso es que ellos tratan por todos los medios de corregir a Judas. O sea, ese trato que se ve con Judas, que es de Jesús un trato muy, muy cercano, corrigiéndolo, amándolo, o sea, aconsejándolo. Y María también, o sea, es para tratar de disuadirlo, tratar de que se convierta, sabiendo que no se iba a lograr.
pero no podían dejar de hacerlo, porque si lo dejan de hacer, hubieran podido Judas muy bien decirle, por tu culpa yo me condené, porque no hiciste lo necesario para convertirme. Por eso es que tuvieron que agotar todo, para que no hubiera esa posibilidad de reclamo. ¿Sí? Entonces, ¿María sabía? Sí. O sea, pero sin embargo, el horror, el temor, toda esa sensación que ella sentía ante Judas, igual que Jesús, tuvieron que reprimirla para actuar conforme se necesitaba para tratar de convertirlo, usando el amor divino, usando el perdón divino, la misericordia divina, o sea, todo. Pero ¿que sabía? Sí. Dice, la diferencia que se nota leyendo el libro de Cielo es que a Luisa le dice Jesús que no se tiene que fijar en el flujo de la maldad, sino en el flujo de la bondad, porque hay dos flujos, uno bueno y uno malo, y que Luisa solo se tiene que fijar en el bueno. Esto es muy curioso porque vale la pena reflexionarlo bien. El mal, o sea, llega, primero, Jesús nos advierte que es necesario conocer el mal. Por ejemplo, en la prueba de la Virgen, que es una prueba que se hace en el momento de la creación de su alma, en el momento de la prueba es exactamente eso, darle a conocer la maldad, lo que la voluntad humana puede lograr, puede hacer con todo lo que Dios le ha dado. Y al mismo tiempo se le da el conocimiento de lo que Dios quería que se hiciera su voluntad divina en la criatura. Entonces María escoge, o sea, tiene horror de la voluntad humana y la rechaza. Entonces ahí empieza una serie de dictados a Luisa, en donde le dice que es necesario el conocimiento del mal. Es necesario para el acto libre de la voluntad humana de adherirse a Dios. O sea, si yo no conozco lo que es el mal, no tengo conocimiento de eso, si yo no conozco lo que es actuar distinto de lo que Dios quiere, yo no estoy cometiendo ningún acto libre, no estoy cometiendo ningún pecado. Para que haya pecado, para que haya una falta, se requiere pleno conocimiento y pleno consentimiento. Si no hay estas dos, no hay pecado. No importa lo malo que yo haya podido hacer, no estoy cometiendo un pecado por la falta de conocimiento. Entonces, o sea, ¿es necesario conocer el mal? Sí. ¿Por qué otra causa es necesario el conocimiento del mal? Porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios en su Hijo Jesucristo. Y Dios es conocedor del mal. Dios conoce en su inmensidad, en su potencia, en su omnividencia, conoce lo que el mal puede producir, o sea, lo que la oposición a su voluntad puede llegar a producir en la criatura. El hombre tenía que ser igual porque fuimos creados a imagen y semejanza. Pero una cosa es conocerlo y otra cosa es cometerlo. Entonces, ¿yo puedo conocer el mal? Sí, pero sin cometerlo, como la Virgen María. Pero, por ejemplo, Adán conoció el mal a través de Eva, porque Eva es la primera que falta, la primera que desobedece. Y cuando llega Eva con Adán a invitarle el fruto, Adán debió haber comprendido el mal en Eva. De alguna manera, no nos vamos a meter en eso. Pero no solo no lo hizo, sino que le agradó, le gustó y lo deseó. Entonces, en ese momento está transgrediendo. No está, ojo con esto, no está cometiendo un pecado, porque él no sabía lo que era el mal y Jesús mismo lo dice.
pobrecito Adán, es necesario compadecerlo porque no tenía conocimiento del mal. No había nadie que se lo hubiera podido mostrar. La falta de Adán fue el olvido. Se olvidó que Dios lo amaba, se le olvidó amar a Dios y por lo tanto está desobedeciendo una orden de Dios. Ahí está el problema, en la falta de amor. No es tanto el pecado como nosotros lo conocemos, que hacemos algo a sabiendas de lo que estamos haciendo. Cuando alguien peca, no podemos decir que pecó sin conocer. Pecamos conociendo. Adán en ese momento no sabía que estaba pecando, pero sabía que estaba desobedeciendo al amor divino. Y el amor divino era estar continuamente amándome y continuamente recordando que yo te amo. Por lo tanto, en el momento que él le gusta que él se le olvidó amar a Dios. Entonces es necesario el conocimiento del mal, ¿sí? Una pregunta, ¿el acto de olvidar se puede controlar? El acto de olvidar, ¿cómo qué? A mí ya se me olvidó lo que hice ayer. Entonces, y lo que hice hace 10 años, ni idea tengo. El olvido es el traer en el presente mis actos anteriores. Mi voluntad nunca ha olvidado nada, porque mi voluntad contiene todos los actos de toda mi vida. Entonces todo está presente en mi voluntad. Lo que pasa es que no hay conexión entre esos actos y mi consciente. Entonces los olvido por varias razones, porque son intrascendentes, porque ha pasado mucho tiempo, porque me lastimaron demasiado y me puede hacer daño estarlos recordando continuamente y estarme ocasionando actuar de una manera no correcta. Eso los puedo olvidar. O sea, todo lo que está en el subconsciente. O sea, en ese momento me podría ocasionar un daño tremendo el tenerlo en mi memoria. Los conocimientos que tengo olvidados, que no son dañinos, bueno, por el cúmulo y por la actividad continua que tenemos, o sea, es como que pasan a un segundo término, como si tuviéramos un archivo aquí y yo voy guardando, pero no están escondidos allá en un cajón como en el subconsciente, sino los tengo a la mano. Cuando digo, espérame, déjame recordar, es que se me olvidó aquello, pero pongo en funcionamiento mis sinapsis neuronales y busque, voy abriendo cajones, hasta que digo, aquí está. ¿Es malo olvidar? No. Es malo olvidar. No se puede olvidar conscientemente. Si es a lo que quizá te quieres referir. No, por aquello de que Adán pecó porque se le olvidó que Dios lo amaba. Bueno, o sea, simplemente le atrajo tanto algo que pasó de su consciente y lo dejó a un lado. No le importó. Fue más fuerte la atracción del fruto que el estar amando a Dios. Sí. Okay. Doctor, ¿es necesario leer primero los libros de María Valtorta y después los escritos de Luisa Picarreta? No lo pongamos así de esta manera, o sea, el conocimiento de Jesús debe ser un conocimiento integral, o sea, un conocimiento en donde abarquemos tanto la parte exterior, la parte humana de Jesús, como la parte divina. Para tener así un pleno conocimiento de Él necesitamos abarcarlo todo. De alguna manera, unos más, otros menos, pero todos tenemos un cierto conocimiento de la parte humana de Jesús. El Evangelio. O sea, el Evangelio nos narra así pequeños fragmentos de la vida de Jesús.
refiriéndose sobre todo a la predicación y a la parte de la pasión. Pero no tenemos el conocimiento completo. Y hay cosas muy serias en la vida de Jesús que nos pueden desorientar totalmente. Ejemplos así muy, muy facilitos. Aquel ejemplo donde va una mujer pidiéndole, rogándole que le conceda un milagro, una gracia que ella quiere, y Jesús no le hace caso. Y no le hace caso, y no le hace caso, y no le hace caso. Los apóstoles le dicen, oye, viene aquí gritando, viene llamando la atención. Entonces Jesús se voltea y le dice, ¿qué quieres? Ella le dice, y entonces Jesús le contesta de una manera brusca, aparentemente. No es bueno darle la comida de los hijos a los perros. Perros, no perritos, perros. Así, tal cual. Bueno, como no entendemos eso, entonces tratamos de minimizarlo y ahora decimos perritos. Ya se oye más calmado. Probablemente en un tiempo, si las cosas siguen igual, va a decir perrijos. Mascotas. O sea, mascotas, en fin. Entonces, esos pasajes son muy difíciles de poder entender. Cuando se lee una revelación, y yo me refiero a María Valtorta porque para mí es algo muy real y muy completo, entendemos los porqués de esas actitudes y vemos que son siempre llevadas por el amor y para dar una lección a todo mundo, todos los presentes, de algo que era necesario que entendieran. Entonces, el conocimiento de esas cosas nos van aumentando ¿cómo diríamos? La figura de Jesús. Aparte, la doctrina que se le escucha en estas revelaciones es grandiosa. Va enriqueciendo el Evangelio de una manera increíble. Bueno, esa es la parte exterior. La divina voluntad es la parte interna, la parte espiritual, cómo interactuaba la humanidad con la divinidad, o sea, en la misma persona. Cómo se unía la divinidad con la humanidad, cómo actuaba, qué era lo que pasaba, qué estaba sucediendo. Y ahora Jesús en los escritos de Luisa nos dice que nosotros tenemos que recorrer las obras de Él. Se refiere a las obras de la creación, sí, pero también se refiere a las obras en la tierra, sus actos en la tierra. Es lo que se conoce como giros. Y entonces la pregunta es, bueno, ¿en qué giro en sus obras aquí? Bueno, puedo girar con todo lo que me dice en las horas de la pasión, lo que hacía con sus actos, todo, sí. Pero si tengo el conocimiento de María Valtorta, entonces ese conocimiento me sirve para girar en la vida de Jesús. Ahí puedo entender todo lo de los pastores, puedo entender su vida oculta, puedo entender mucho de los que pasa en su vida pública. En fin, tengo muchos medios para poder girar con mayor amplitud en la vida de Jesús. Entonces, leerla primero o leerla después, yo diría que la podríamos ir leyendo a la par. Podríamos tomarlo como lectura alterna. O me meto de lleno a leer María Valtorta y luego Luisa, o al revés, me meto a leer Luisa primero y luego Valtorta. Es lo mismo. El punto es el completar ese conocimiento de Jesús. Hay un sacerdote italiano, Monseñor Octavio Michelini, allá por los años 70, en donde él es perseguido por la misma iglesia, en fin, y Jesús empieza a darle algunos mensajes, sobre todo referidos a la iglesia, referidos a las persecuciones, a la incredulidad de sus miembros de la iglesia, a la incredulidad en su palabra, en el demonio, en fin, varias cosas.
Y en una de tantas cosas que le dice, refiriéndose a la persecución, le dice, ahí está mi hija María Valtorta, a la cual le estoy dictando una obra que será de inmenso beneficio para mi iglesia regenerada. O sea, es el testimonio de Jesús que nos está hablando de que esta obra de María Valtorta es una obra que será yo digo, fundamental en el conocimiento de Jesús y en la predicación de la iglesia, pero en su iglesia regenerada. ¿Qué querrá decir eso? Bueno, simplemente vamos al catecismo de la Iglesia Católica y ahí vamos a leer que la iglesia tiene que llegar a semejarse a su fundador, a Jesús, llegar a su pasión, llegar a su agonía. Dice, no morirá, pero tendrá que llegar a un tremendo abatimiento. Y algo que también dice, el reino de Dios no se logrará por un triunfo consecutivo de la iglesia. O sea que este reino que estamos esperando no va a ser un triunfo de la iglesia jerárquica, que se entienda, jerárquica. La iglesia somos todos, la iglesia la conformamos todos aquellos que creemos en Jesús. Entonces, de alguna manera, ese triunfo de la iglesia, ese triunfo de Cristo en este mundo, va a salir no de la iglesia jerárquica, que es la que va casi a morir, sino saldrá de la iglesia general, que son todos los participantes de esto. Y la principal participante de esto es Luisa. En este punto es Luisa, porque en ella Jesús deposita el conocimiento del cómo lograr ese resurgimiento, resurgir al punto de la santidad original. Dice, he predicado el Evangelio por 20 años. ¿Tengo que renunciar o lo hago en divina voluntad? Les voy a recomendar, por favor, todas estas dudas que tengamos sobre si debo o no debo dejar lo anterior. Les voy a recomendar que en nuestro canal, en este canal donde está usted viendo esto, busquen el testimonio del Padre Dengo. Es muy actual. ¿Cuándo habrá sido? Hace 2 semanas aproximadamente, ¿no? Sí. Es un sacerdote de Costa Rica, o sea, para los que no lo conocen, pero que tiene ideas muy, muy claras sobre esto. Y él lo dice de una manera muy coloquial, porque se refiere a los sacerdotes. Le dice, a ver, padrecitos, ¿qué de problema tienen con adoptar la divina voluntad? Si la divina voluntad se puede vivir donde quiera. La divina voluntad es Dios. La divina voluntad es Dios. Es simplemente, todos los caminos están buscando a Dios, por lo tanto, ¿cuál problema? Bueno, eso es lo que él dice. Estamos de acuerdo, totalmente de acuerdo, menos en una cosa. En todas las espiritualidades, en todo lo que hacemos, o sea, ponemos nuestra vida en el principio de nuestros actos. Estoy usando lo mío, para llevar a cabo, por ejemplo, la predicación del Evangelio. Es su voluntad queriendo hacerlo, su conocimiento humano, o sea, es todo lo que él es lo que está poniendo ahí. Por lo tanto, está desarrollando su vida en esto. Igual que el carmelita o el franciscano, o el dominico, o el benedictino, están poniendo su vida en su regla. Bueno, ¿se puede vivir la divina voluntad ahí? Por supuesto que sí, pero no poniendo como punto de partida lo nuestro, sino quitándolo para poner a la divina voluntad como principio de vida.
Entonces se puede vivir en donde sea. Predicar el Evangelio, por supuesto. Jesús vivía en la divina voluntad. Claro, Él es la divina voluntad. Y sin embargo, predica el Evangelio. Se pone a nivel de los que no conocen. Se pone a nivel de aquellos que necesitan un movimiento de conversión maravilloso. Pero la vida de Él está basada, cifrada en la divina voluntad. No sé si esto se puede entender. Sí, pues, hablando de María Valtorta, también es puro evangelio. Así es. Y Jesús dice que los evangelios son las vocales y las consonantes para que entendiéramos todo esto. Entonces, así es. El evangelio nunca desaparece. No, tiene que ser el principio. Sí. Así. Pero siempre, como les digo, poniendo nuestra vida en la divina voluntad, haciendo que nuestra intención sea darle vida a la divina voluntad en nuestro actuar. ¿De acuerdo? Pues amigos, las preguntas continúan, pero el tiempo se agota. Sin embargo, esperamos que hayamos podido, pues, no sé, aclarar un poco sus dudas. Espero que así sea. Y si no, bueno, pues por favor vuelvan a escribir. Y con gusto aquí Alejandro se encargará de sacarlos adelante. Pues muchísimas gracias por estar. Le agradecemos a Alejandra. Gracias, doctor. A Alejandro. Gracias, doctor. A Paris. Gracias, Ale. Gracias, Y Paris. a ustedes, sobre todo, amigos, que son los que nos escuchan y los que le dan vida a este programa, ¿no? Muchas gracias, buenas noches, que descansen. Y saludamos a nuestros amigos en Costa Rica, Guadalajara, Toluca, Illinois, Italia, Puebla, Argentina, Cuautitlán Izcalli, Perú y Miami. Gracias amigos, hasta la próxima. Hasta luego.